lugares. Vamos a usar una palabra, hermanos, sencilla para que podamos platicar, predicar lo que es esta parte que nos corresponde. Vamos a usar la palabra cuando dejamos de depender de Dios, fracasamos. Lo voy a repetir de nuevo: cuando dejamos de depender de Dios, fracasamos. Quiero primeramente remontarme a los primeros días y las primeras experiencias de Saúl. Cuando en la Biblia aparecen las menciones de Saúl, aparece como el hijo de Cis, se menciona como un muchacho bajo el dominio de su padre. Pero luego de esas menciones bastante conocidas por todos, vamos viendo a continuación de qué manera también Saúl tiene el que Dios decida para ponerlo en una posición de reinado, una posición muy gloriosa. Sabemos nosotros que a través de el mismo profeta Samuel, este fue el que se encargó pues de ungirlo y luego de oficializarlo como el rey de Israel. Nos acordaremos que cuando esto se dio, es decir, cuando fue ungido y coronado Saúl, fue un rey o fue una persona que lo vemos nosotros que aún en su no preparación para los asuntos de gobernar a Israel, Saúl era alguien que dependía de Dios. Así empezó. Cuando lo iban a coronar, era un hombre humilde, era un hombre que tuvieron que sacarlo por ahí, estaba escondido y lo tuvieron que coronar de esa manera. Pero ese inicio fue muy importante en la vida de este hombre y tuvo tanta importancia que cuando Saúl empezó, hermanos, ya a lo que serían algunas guerras que tenía que enfrentar, bueno, tuvo la primera victoria. Dios estuvo con él y realmente fue un rey, o fue ese inicio muy significativo, porque Dios obviamente le dio la victoria. Ustedes se recordarán cómo Saúl empezó de esa manera y, por cierto, siguió tomando victorias en el recorrido de su reinado, porque Saúl no fue un rey que estuvo unos 3 años. Acuérdense que Saúl estuvo 40 años gobernando. Pero en ese intervalo, en esos periodos de gobierno, vemos las victorias. Pero de acuerdo, fue Saúl, hermanos, siendo un poco, diríamos, longevo en lo que era el reinado. Nosotros vemos que este hombre empezó a bajar a la guardia, empezó a cambiar, empezó a dejar prácticamente de depender de Dios.
Y esto nosotros lo podemos ver cuando en la primera ocasión, cuando Saúl quiere enfrentar a los filisteos y estaba por delante lo que conocemos nosotros como Goliat. Nosotros vemos ahí que ya no es el mismo hombre. Ahí vemos nosotros que Saúl se esconde. Saúl está atemorizado cuando salía Goliat. Y sucesivamente vemos nosotros que en esa ocasión, de no ser David el que le saca la cara adelante o le saca, hermanos, la tarea que él tenía, realmente Israel hubiera fracasado. Ahí nosotros ya vemos a un Saúl ya declinando. A estas alturas, cuando nosotros estamos acá leyendo estos versículos que leíamos acá, cuando también tiene ya en este caso las últimas batallas con los filisteos, vemos que Saúl está angustiado, ya se ve incapaz, y en este caso él consulta a Dios. Lo consulta a través de Turíndice y a través de profetas, pero no hay ninguna respuesta de parte de Dios. Y es eso lo que lo lleva a consultar a la divina, para que la divina le hiciera venir a Saúl, a Samuel, que ya tiempos atrás había muerto. Esto es cuestionable si era Samuel o no era Samuel, hermano. Lo que yo quiero más que todo destacar es en la angustia en la que se vio Saúl. Se vio incapaz, se vio prácticamente angustiado, debilitado. ¿Por qué? Porque ya no tenía lo que era esa certeza, ese respaldo de Dios. Entonces lo que nosotros vemos con esto que leíamos acá es prácticamente a un Saúl que, hermanos, ya no se pudo sostener. Vemos a un Saúl consultando brujos. Vemos a un Saúl que lo vencen los filisteos, y no solo lo vencen a él, sino que también, hermanos, se llevan de encuentro, o se lleva de encuentro más bien, a los mismos hijos. Los hijos murieron. Ahí murió Jonatán. Los filisteos lo mataron. A Saúl le cortaron la cabeza, y como una proeza, ellos llevaron la cabeza de Saúl como habiéndolo vencido. Y todo esto es realmente muy doloroso. ¿Por qué es muy doloroso? ¿Por qué, hermanos? Porque siempre las victorias dentro de la vida siempre estarán supeditadas cuando nosotros dependamos de Dios. Cuando haya una dependencia de Dios, entonces tendremos nosotros grandes victorias. Conforme nosotros nos mantengamos en esa línea de dependencia de Dios, vamos a vernos bendecidos, vamos a vernos respaldados. Pero claro que cuando las cosas van cambiando, como lo vemos en este caso de Saúl, ahí nosotros vemos que el que empezó bien terminó mal. El que tuvo victorias a su inicio tuvo derrotas en su final. Esto realmente es importante para que nosotros vayamos tomando reflexiones, hermano, porque a veces uno cree
sentirse como, diríamos, como capaz para poder resolver nuestras angustias y nuestros problemas, nuestras tormentas, nuestros asuntos dolorosos que vienen a la vida. Nos podemos sentir nosotros muy capaces para poderle hacer frente y que ya no dependamos de Dios. Pero la victoria siempre, hermanos, como decíamos, en cualquier área de la vida, ya aplicándolo a lo nuestro, siempre va a consistir cuando nosotros seamos personas que estrictamente dependamos solo de Dios, no de nuestra fuerza, no dependamos de fuerzas externas, no dependamos de amigos, no dependamos de posiciones económicas que nosotros podamos obtener, que nosotros dependamos, hermanos, de Dios. Cuando nosotros dependamos de Dios, vendrán las victorias en esas enfermedades. Vendrán las victorias, hermanos, en esos problemas de la familia. Vendrán las victorias en esa parte económica. Vendrán las victorias en esa área espiritual. Pero todo estará, hermanos, amarrado y ligado a la dependencia de Dios. No hay otra forma para que nosotros podamos salir. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles son nuestras tormentas? ¿Cuáles son nuestras luchas que estamos enfrentando, hermanos? Sin duda son muchas. Si empezamos a hablar quiénes son los que están muy afectados o estamos muy afectados en la salud, la mayoría estamos bastante afectados, unos más que otros, de veras, uno más que otros. Si vamos nosotros preguntando cuál es su problema de salud, y mire, aun cuando la persona está joven, dice: yo tengo este problema en mi salud y yo no he podido resolver este problema, y he tratado con muchas personas especialistas en esto y no he podido salir adelante y no he podido triunfar en esto. Las situaciones de la economía, como decíamos, son situaciones bastante, hermanos, comunes también dentro de la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que se hace en cuanto a los aspectos económicos? ¿Qué es lo que vemos nosotros hacer a las personas para poder salir adelante con sus deudas, para poder salir adelante con sus compromisos, para poder sufragar las necesidades del hogar, de los hijos? ¿Qué es lo que hacemos cuando ya no podemos, hermanos, nos quitaron el trabajo, el negocio se puso malo? ¿Qué es lo que hacemos? La mayoría, nosotros sabemos que lo que hacen es emigrar para buscar a donde hay un mejor salario, donde hay un mejor país, donde puedan ayudarnos, de sacarnos adelante. Pero allí estaríamos cayendo en la capacidad nuestra, en el poder nuestro. Nos vamos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las personas en busca de el asunto de la economía emigramos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede por lo general es que en lugar de resolver el problema lo empeoramos. ¿Por qué? Porque pudiéramos lograr allá el sueño, como se dice, el sueño de América. Podemos lograr algunos dólares, podemos cambiar un poquito el panorama de la vida en la economía, pero nos acabamos la familia, nos acabamos los hijos. Dicho de otra manera, entonces no se resolvió nada, se empeoraron la cosa. Pero ¿por qué es que actuamos de esa manera? Porque hermanos, creemos que nosotros podemos salir adelante sin la dependencia de Dios. Pero quiero decirle que sea cualquier área de la vida,
si nosotros dependemos, si nosotros no dependemos de la ayuda de Dios, del favor de Dios, nosotros, hermanos, podremos creernos muy campeones, pero no vamos a poder salir adelante. ¿Por qué no vamos a poder salir adelante? Porque hay situaciones que sobrepasan nuestra capacidad. Hay situaciones que nosotros nos vemos enanos delante de ellas, delante de grandes problemas. Imagínese un cáncer, imagínese una enfermedad incurable. Nos vemos incapacitados para poder superarlo. Hermanos, esas cosas nos vemos enanos, pero hay uno que es poderoso, pero hay uno que sí puede. Damos un amén. Ese uno se llama Dios. Él es el todopoderoso. No importa lo grande que sea el gigante, no importa, hermanos, lo poderoso que sea el enemigo, más poderoso es nuestro Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, la bendición o la salida para tantos males en los cuales estamos por lo general todos envueltos, hermanos, solo aquí es bien sencillo. El consejo es dependiendo de Dios, que nuestra vida totalmente, enteramente dependa de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a salir adelante. ¿Por qué vamos a salir adelante? Porque como dice la palabra, que el que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Entonces nosotros debemos de saber que, como decía, no importa cuál sea el tamaño del gigante, no importa, por ejemplo, hermanos, si leemos nosotros en el caso de David, usted se recuerda cuando, bueno, David se va a enfrentar. Saúl está angustiado, y quien saca la cara por Israel es, en este caso, David. Usted ve que nos dice el primer libro de Samuel 17 al 32, dice que vino Goliat y vino a amenazar a Israel. ¿Y qué es lo que hizo David? David, hermanos, al ver esta terrible amenaza, eso es lo que dice: y los filisteos, verso 1 del 17 del primer libro de Samuel, y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Y dice que en este caso, y salió, dice el verso 4, entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía, mire lo que tenía, aquí lo describe, tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía, dice, un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía ese gigante también acorazadas las piernas, verso 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta, mire, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y en este caso, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y aquí, hermanos, lo que vemos es el reto que le hace Goliat, que es lo que vemos, en qué condiciones vemos a un Saúl. Mire lo tremendo que es la
no dependencia de Dios, el irse alejando de Dios. En este caso vemos la conducta de Saúl, un hombre amedrentado, y es ahí donde sale David, hermanos, al enfrentamiento con este gigante. Y en el verso 45 leemos cuando dice David, tú dices, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, más que dice ahí, yo vengo a ti, ¿cómo dice? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí nosotros vemos cuando la persona, hermanos, cuando la persona depende de Dios. Aquí David no le viene a decir, yo soy experto en la onda, yo pongo la piedra donde pongo el ojo, donde pongo la piedra donde pongo el ojo. Aquí no viene David a alardonear, aquí no viene David a sacar el pecho. Aquí vemos a un hombre dependiendo de Dios. Y cuando dependamos de Dios, no importa lo grande que sea el gigante, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Entonces aquí dice que es esa palabra del verso 45. Tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, tú vienes con todo el equipo de un soldado peligroso, guerrero. Pero dicho, se lo voy a parafrasear, pero yo dependo de Dios. Yo no vengo en mi fuerza, yo no vengo en mi capacidad, yo vengo en la capacidad de Dios. Qué precioso es, hermano, cuando nosotros dependamos de Dios. Esto debe de estimularnos, esto debe de ayudarnos, hermanos, para que seamos creyentes, que jamás estemos nosotros cediendo, pero ni un milésimo de lo conquistado. Nosotros, esto nos ayuda para ser creyentes, para afincarnos en Dios, depender de Dios. Que nosotros en todos los aspectos no seamos como aquellos que dice Santiago, que ellos como son independientes de Dios, vamos a ir a comerciar, vamos a ir a trabajar, pero dice Santiago, por lo menos deberían de decir si Dios quiere. Porque hermanos, la victoria siempre estará cuando nosotros seamos codependientes de Dios. Cuando nosotros no demos un paso si Dios no está de acuerdo. Cuando nosotros consultemos a Dios. En la batalla, hermanos, en la batalla que en una ocasión lleva David para batallar contra Keila. Dice la Biblia que David se tenía que enfrentar a Keila y eso era complejo en esa ciudad, el hacer guerra, porque por un lado ahí estaban los enemigos de David, y la gente que no tenía nada que ver se vería envuelta en la guerra. Pero David, dice la Biblia, que le consultó a Jehová y le dijo: Jehová Dios, iremos a la guerra en Keila, iremos a la guerra. Son gentes que dependían de Dios. ¿Puedo ir a la guerra, Señor? ¿Puedo ir a la guerra? Y el Señor le dio y le dijo: sí, tú puedes ir a la guerra y vas a tener la victoria. Ahí es donde, hermanos, debe de irnos a nosotros aclarando el camino. Es ahí donde nosotros debemos de ir avanzando dentro de la vida espiritual. Porque siempre cuando
las personas dependamos de Dios, y en este caso me estoy refiriendo a los creyentes, porque el mundo no puede depender de Dios. Los únicos que tenemos acceso a Dios para depender de Dios somos aquellos redimidos de Dios. Somos los únicos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que cuando sale David al encuentro, le dice: tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor lo venció. Hermanos, así es como se vence cualquier ataque, cualquier enemigo que nos esté acechando. Así es como se vence. Usted o yo le podemos decir: sí, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad, pero mi Padre sí tiene la fuerza. Mi Padre sí va a pelear la batalla y me va a defender, porque Él es más poderoso. Entonces es ahí donde nosotros tenemos, hermanos, que depender de Dios, ¿verdad? Cuando dependemos de Dios, Él se encarga de sacarnos adelante en cualquier crisis. Señor, mira esta enfermedad. Señor, mira este problema económico, mira este problema en la familia, mira este problema espiritual, mira esta acechanza, Señor. Se lo vuelvo a decir: cuando nosotros dependamos, hermanos, enteramente de Dios, Él se encargará de pelear mi batalla. Él se encargará de llevarme adelante, de sacarme adelante. Por ejemplo, el relato que nosotros encontramos en la Biblia del caso diríamos, de Elías. Cuando Elías, hermanos, dice el libro de los Reyes que, bueno, hubo la sequía, se dio el problema de que no había trigo, que no había zacate, que no había que comer, y se dio la hambruna. Pero la Biblia dice que, hermanos, el Señor le dijo a Elías: Elías, anda, le dijo, al arroyo de Quereb, ahí te voy a sostener. ¿Por qué hace eso Dios? Porque David, allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, él habla cuando dice: vive Jehová, le dice al mensajero del rey: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, esos hombres estaban enchuflados con Dios, estaban apegados con Dios. Ahí nosotros podemos, hermanos, estimularnos. ¿Y por qué dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy? Esos hombres vivían en la presencia de Dios. Ellos no dependían de ellos, ellos dependían de Dios. Y cuando uno depende de Dios, decíamos, ¿qué es lo que nosotros vemos en este caso? Lo que nosotros vemos es que viene la crisis, viene la hambruna, viene el problema para Elías y para todo Israel. Pero el Señor se esmera en resolver el problema de aquellos que dependen de Él. Es como los padres, pues los hijos, mientras estén, hermanos, bajo esa cobertura, mientras los hijos estén bajo esa sombría paternal, los padres son los responsables, ¿verdad? Los padres somos los responsables de cuidarlos, de alimentarlos, de darles sus estudios. Media vez estén, hermanos, bajo ese patrón diríamos de cobertura. Los padres son, y es ¿por qué? Porque el hijo, de alguna manera, hablando así general o generalizando, de alguna manera el muchachito no se preocupa qué va a comer, ¿verdad? El niño en cierta edad, lo que él pide es comida. Lo que él pide es
zapatos, lo que él pide es ropa, lo que él pide son juguetes. Él no está diciendo que mi papá está madrugando para ir a trabajar y traerme comidita. Él no está pensando eso, él está pidiendo. ¿Y por qué está pidiendo? Porque depende de su padre. Y los padres saben que tienen responsabilidades con sus hijos, ¿verdad? Entonces ellos no están preocupados porque, bueno, a saber si a mi papá le van a quitar el trabajo, a saber si mi papá va a vender en el negocio. No, ellos están, hermanos, bajo ese cuidado. Y los padres estamos pendientes de ellos. Y es lo mismo que hace el Señor. Cuando nosotros dependemos de Él, cuando estamos bajo su cobertura, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos bajo esa cobertura, entonces Dios, aquí por lo menos aquí lo podemos ver. Y el Señor le dice a Elías: Elías, ándate al arroyo de Queret. Y ahí se va Elías. Y mi papá dice, mi papá me dice que me vaya para allá. Qué tremendo, ¿verdad? Puros niños, puros bebés, porque al niño uno le dice: hijito, váyase para ahí, váyase a sentar allá. De alguna manera eso se logra. Y al igual le dice: Elías, te vas a ir a este arroyo, no hay agua en todo Israel, ni hay comida, pero vos no te vas a morir de hambre, ni te vas a morir de sed. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero vos no te va a pasar nada. Y ahí va Elías y se va ahí a ese paraje, a ese lugar. Y déjeme pensar haber puesto alguna tiendita, no tienda de churros, sino un toldo para, hermanos, para estar él ahí en aquella vegetación. Y cuando Elías, y es más, Elías no estaba pensando como muchas veces nosotros estamos preocupados que qué comeremos o qué beberemos. ¿Verdad que eso nos pasa? Estamos ahí preocupados y a ver, ni al culto podemos venir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos ni servirle a Dios porque no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados porque tenemos que sudar la camiseta, porque tenemos que correr, porque si no, no comemos. La Biblia dice que por mucho que nos afanemos no podemos añadir un codo a tu estatura. El Salmo 127 dice: pero a su amado no es la salida, dice, que te levantes temprano y que te acuestes tarde. Es decir, estaba relacionando al trabajo, que corras y que pensés que vas a salir adelante en tu empeño, en tu esfuerzo. Pero dice el Salmo: de nada sirve que te levantes temprano y que te acostes tarde, porque Dios a su amado le dará su sustento. Es decir, a los que confían en Él, a los que dependen de Él, Él les va a dar su sustento. Que se oiga un amén. Él los va a sostener. Se puede olvidar la madre de lo que da a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no me olvido de mi pueblo, dice el Señor. Entonces, Elías no está diciendo, tronándose los dedos a saber si va a estar buena la venta mañana. ¿Y cómo voy a hacer? Aquí me ha tirado el Señor, aquí en estos guamiles, aquí en estos parajes, que aquí no hay nada, aquí no hay ninguna panadería. Pero como cuando dependemos de Él, hermanos, relajémonos.
Relajémonos. Usted dice, "Ay, ya me amenazaron". Si tú dependes de Dios, no te preocupes, no pierdas el sueño. Si tu marido te dice que te va a dejar por otra, no te preocupes, sigue durmiendo más, porque tú reposas en Dios, porque tú dependes de Dios y Dios te dará la victoria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios te dará la victoria. Sí, porque hay mujeres que quieren retener a sus maridos a puras amenazas. O maridos, similarmente, a puras amenazas. Si no me cuidas, mujer, te voy a dejar por otra. Los que dependemos de Dios, no se preocupe que su marido le amenace. No se preocupe que su mujer le amenace. No se preocupe que los hijos le estén diciendo que ellos apenas estarán para aliviar sus problemas y no los nuestros. No nos preocupemos, no nos preocupemos, porque nosotros tenemos al buen pastor. No nos preocupemos, porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. Dice, hermanos, dele fuerte esas palmas al Señor. Dice el Salmo, hermanos, este Salmo poderoso, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada te va a faltar, nada. Pero ¿cuándo es que no te va a faltar nada? Vamos a ver, ¿cuándo? Cuando dependas de Dios. Cuando no dependas de tu fuerza, cuando no dependes de tu cartera, cuando no dependas de tus amigos, cuando no dependas de los políticos, cuando dependas de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Va a confortar mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle, aunque ande con enfermedades incurables, y aunque la cosa en lo económico sea difícil, y aunque en la familia estén las cosas candentes, aunque andes en valle, damos un amén, iglesia. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque Él estará contigo. Y tu vara y tu cayado te infundirán aliento. Adereza mesa delante. Él te va a enderezar mesa en medio de los problemas. No hay necesidad de estar quitando la vida. Me va a dejar el marido, me va a dejar la mujer, ¿y qué van a hacer los hijos? Cuando yo ya estoy viejo, me irán a ir a votar, me irán a cuidar en mis días más. No te preocupes, si dependes de Dios. Que se oiga un amén. Si dependes de Dios. Daniel ya era un anciano, pero a Daniel, hermanos, no se le borraron aquellas bendiciones. Y aún, hermanos, en su ancianidad, Dios estaba con Daniel. Dios estaba dándole lucidez a Daniel, dándole sueños a Daniel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando dependamos de Dios, no hay problema. Ahí está la victoria. Elías no estaba preocupado. Y a saber, aquí sí me voy a morir. Me voy a echar un ayuno de 42 días. Un día para ganarle al hermano Gigi Ávila. Porque el hermano Gigi Ávila le ganó a Jesús. Entonces diría Elías, voy a hacer 42 días de ayuno. No, hermanos, Dios conoce nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? Dios conoce tus necesidades. Dios conoce mis necesidades. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce, hermanos, tus problemas. Dios conoce hasta el chillido de tus tripas. Que se oiga un amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios conoce
hasta el chillido de tus tripas. Sin duda estaban las tripas de Elías, hermanos, haciendo algunas notas dentro del tripal cuando apareció un pájaro de esos pájaros carnívoros, el cuervo. Hermanos, esto tiene sentido de humor. El cuerno, que es carnívoro, el Señor le dice cuervo, y los cuervos oyen más que nosotros. Amén, amén. A vos te dice Dios que le sirvas, no querés servirle, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero los cuervos tienen más sentido que nosotros, quizá. Porque el cuervo le dice a Dios: vaya cuervo, vaya, rebúsquese, vaya a ver a dónde consigue buena carne, lomo de aguja. ¿Cuál es la buena carne, hermanas? Ustedes que comen carne. Bueno, la carne, yo digo lomo de aguja, la que me ven a mí, pero ha de haber alguna otra. Vaya cuerno, vaya, no me le vaya a llevar carne pellejuda. No, porque Dios siempre cuando da lo bueno. Cuando Dios cuida de su pueblo, no cuida con churros, no cuida con pellejada. Dios bendice a su pueblo. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y eso es lo que nosotros vemos. El cuervo, cómo obedecen esos animales, y uno es duro. Le lleva la lonja de carne ahí, el pedazo de carne. Mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios diríamos no es un Dios abstracto que a este le va a hacer daño la carne. No, carne, mi hijo necesita proteínas, son las que dan la carne. Mi hijo necesita proteínas, así que le vamos a llevar al profeta proteínas. Le vamos a llevar, y le llevaba el cuervo, le llevaba y decía que él hacer su asado estilo argentino. Ahí estaba Eliseo, ahí estaba, hermanos, Elías, pero le dice el Señor al cuervo: necesita llevarle también pastel. Y el cuervo le llevaba carne y le llevaba pastel. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo se logra eso? Ese es el cuidado de Dios, el cuidado de papá. Ese es el cuidado de ese Dios que yo adoro, y es el cuidado del Dios que tú adoras. Ese es el Dios. Yo no te estoy hablando fantasía. Aquí no son fantasías, aquí son realidades. Esta es la palabra de Dios, y lo que dice esta palabra es lo que dice Dios, y es lo que ha sucedido. Y ahí viene carne y pastel. Y aquel tranquilo, qué bonito es depender de Dios, ¿verdad? Precioso depender de Dios y no de mi fuerza. Miró el Señor, puso la medida ahí, este rollo ya se está secando. Vaya Elías, ahora levántate y te voy a llevar más adelante, por allá te voy a seguir alimentando. Mire el cuidado de Dios. Y se fue Elías y agarró para Sarepta. Allá vio a una señora ya trabando las patas, hermanos, para morirse, porque ya no había qué comer. Y le dice Elías: dame de esa torta. Le dice la señora: no, ¿cómo puede ser que te voy a dar de esta torta? Si esto es lo que ando haciendo, buscando un leño para cocer esta torta y comérmela yo y mi hijo y morirnos. Dame a mí primero. Y la señora tuvo fe, que es lo que debemos de rescatar de esa gente también. Nosotros, Dios nos muestra sus maravillas, y no, hermanos, y no podemos nosotros catapultarnos en la fe. Y viene, la señora tuvo fe y le dio a Elías. Y mire, la harina no cesó, ni el aceite menguó. Ahí estuvo Elías tranquilo,
en su lona, en su toldo. Ahí estuvo Elías. Ese es el Dios que te estoy predicando. Yo no te estoy predicando el Dios de Esquipula. Yo no te estoy predicando el Dios de allá de Roma. Te estoy predicando el Dios verdadero, el Dios que vive, el Dios que reina, el Dios que tiene poder, el Dios que cuida a su pueblo. Ese es el Dios que te estoy predicando esta tarde. Precioso. Job dependía de Dios y Dios lo sacó adelante. Abraham dependía de Dios y Dios le dio victoria. Moisés dependía de Dios y Dios le dio victoria. Pablo dependía de Dios y las cárceles, las puertas de las cárceles se abrían. Pedro dependía y Juan de Dios, y las cárceles y los ángeles bajaban del cielo a bendecir, a romper aquellas cárceles y dejar libre de las cadenas a los siervos. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palma al Dios de la gloria? Precioso ese Dios. Por eso yo estoy enamorado de ese Dios. Los discípulos se estaban ahogando. Ya, hermanos, ya no había forma de salir adelante. Pero en la cuarta vigilia vino el Señor caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron y dijeron: fantasma. No soy fantasma, yo soy Jesús. Yo soy, le dijo el Señor. Y luego, hermanos, entró a la barca y hubo bonanza. ¿Por qué hace eso Dios? Eran personas que dependían de Él. La clave esa es. Aquí no hay que darle vuelta a las cosas, hermano. Cuando nosotros dependamos, ahora para finalizar, cuando, hermanos, nosotros no dependamos de Dios, cuando nosotros siempre estemos primeramente poniendo por delante nuestra capacidad, nuestro dinero, nuestros amigos, bueno, ahí Dios se hace un lado. Ahí Dios dice: bueno, dale. Pues yo creo que si tú, porque Dios, como dice aquella frase muy común, Dios es muy caballero. Dios no altera. Si yo como creyente, yo digo: Señor, déjame, no te metas en mi vida. Como algunos hijos le dicen a los padres: no te metas en mi vida. Entonces le digamos: no te metas en mi vida, déjame, yo sé cómo me voy a valer en esta vida, y yo sé cómo me voy a desenvolver en la vida cristiana. Por eso es que andas caído, porque ya dejaste de depender de Dios. Por eso es que andas inventando, tenés otra mujer aparte de la que es tu mujer. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, porque Dios es caballero. Dios te toma la palabra, Dios me toma la palabra. Si yo le digo a Dios: Señor, déjame por favor, déjame, yo sé cómo me desenvuelvo, ya tengo experiencia espiritual, se hace a un lado el Señor. Y ahí ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos capacidad, si los problemas superan nuestra capacidad, ¿cómo vamos a sobrevivir? Cuando dejemos de depender de Dios y nos vayamos alejando, jamás podremos hacerle frente a los problemas. Saúl se le vino un gigantesco problema, y ni por Turín ni por Urín había respuesta de Dios. ¿Y qué sucedió? Fracasó. ¿Y qué sucedió? Murió, lo mataron los filisteos, mataron a sus hijitos, le cortaron la cabeza a Saúl. ¿Y cómo le llaman a eso? A esos logros, ¿cómo es que se llaman, hermano? Trofeo. Y la cabeza le sirvió de trofeo a los filisteos.
Y agarraron, dejaron el hombre sin cabeza, allí el pedazo de cuerpo sin cabeza, y lo llevaron y lo trabaron en unos alambrados allá, en unos palos allá. Y dijeron: mire, este era el valiente. Sí, pero venciste, filisteo, porque este no fue sabio para depender todos los días de su vida de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque cuando nos vamos alejando y ya nosotros somos ya maduros y criados y ya podemos desenvolvernos, es ahí donde viene el problema conyugal. No hay quien te ayude. Donde viene el problema de la enfermedad, no hay quien te ayude, ni el dinero. Aquella mujer del flujo de sangre, 12 años, gastó todo su dinero porque ella dependía de su dinero y no de Dios, hasta que por último entendió. Y vino a donde debería de venir. Son muchos creyentes que en lugar de proclamar victorias en sus vidas, en sus hogares, en su vida cotidiana, lo que hay son miserias, lo que hay son lamentos, lo que hay, hermanos, es lloro. Yo no digo que no, el creyente no va a tener, no, yo no digo que no tenemos debilidades, pero en las debilidades y en los problemas el creyente es alguien que, como Pablo nos enseña allá en la cárcel de Filipo, golpeado, encadenado, empezaron a cantar coros a Dios, ¿verdad? Pablo dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. 4:13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué lo puede todo? Porque media vez el creyente sea dependientemente 100% de Dios, duerma tranquilo, que no le van a quitar ese marido si ya está viejo ese ya. Pero claro, aunque que esté viejo, el diablo siempre te va a echar zancadillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Duerma tranquilo, que viene la guerra, que no hay trabajo, que las fábricas se están cerrando y que la gente está emigrando. Duerma tranquilo. Duerma tranquilo. Duerma tranquilo. Toda vez usted sea un 100% dependiente de Dios. Es como, lo voy a decir, es como tirarle la responsabilidad a Dios. Tira la responsabilidad. Mira, Dios, aquí estoy. Mira, yo no puedo, pero yo voy a vivir dependiendo de ti. ¿Está bien? Pues entonces Dios toma la palabra y lo que venga. Por eso es que esos hombres fueron hombres estables dentro de las diversas situaciones. Por eso es que esos hombres, por ejemplo, aquellos 3 hebreos, no se pudieron achillar. No se pudieron achillar que los iban a meter al horno de fuego. Al contrario, dijeron al rey: si nos libra bien, si no, no. De todos modos nosotros adoramos a Dios. Dependían de Dios. Y allá en el fuego, dijo el rey: hombre, y no fueron 3, pero yo veo otro. Y lo raro es que ese otro tiene fisonomía de deidad, no de la tierra. El ángel de Dios estaba ahí con ellos. Amén. Allá meten al otro a la cueva de los leones, que estaban, hermanos, para comerse hasta una mosca del hambre que tenía, pero no se comieron a Daniel. Y Daniel, hermano, y más bien le sirvieron de confort, le sirvieron de qué, de poncho caliente. Y en la mañana llegó el rey: Daniel, 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 está conmigo, regálale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Daniel, Daniel, te pudo librar tu Dios, Daniel. Y allá en el fondo de la cueva dijo Daniel: vive Jehová, rey, Dios me ha librado de la boca de los leones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se logra eso? ¿Dependes tú todavía de Dios? Ojalá.
Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí está el testimonio. Billetíos de carones, esos carones que ustedes ni los conocen, algunos de ustedes. A veces nosotros solo andamos con esos fichones así, pero no conocemos esos carotonones así, carotas así gordas. ¿Verdad? La hermana carotonones le llegó el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Dependa del Señor, hermana. Dependa. Ahí la veo yo, esa hermana. Esa hermana no veo yo que tiene ella una fábrica o tiene un empleo, pero ahí anda en un Ferrari, no sé qué marca es, que anda esta hermanita. Un Honda Civic, ni Toyota, marca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué significa eso? Y nosotros ni bicicleta podemos alguno andar. Es que es muy caro, es que no dependés de Dios. Cuando dependamos de Dios, vas a ver maravillas. Vamos a ver cosas grandes. Cierra tus ojos.